Quizás hoy estemos delante de una de las enseñanzas más preciosas que un pastor pueda dar, y más sencillas de dar, porque no le toca hablar al pastor sino a la palabra misma, o al maestro sino a la palabra misma. Hace algún tiempo, esto lo estuvimos hablando hace quizás un par de años, pero siento la necesidad de volver a pasar por aquí. Cuando uno se enfrenta a la posición del ministerio pastoral, uno se enfrenta a tener que traer pan cada domingo a un pueblo hambriento. Por gracia, ese pan es dado siempre. Ha habido ocasiones milagrosas que los pastores no han sabido el que iban a hablar hasta minutos antes de estar encima de un púlpito. Ocasiones en que la inquietud ha tomado y ha poseído el corazón de los pastores, de los predicadores, porque sabían que lo que habían escrito durante la semana no era el sermón que el Señor quería dar, y han sido tocados por Él para ministrar otra cosa, o no, o durante toda la semana ha habido una confirmación constante del sermón dado el domingo. Uno de los peligros que corremos y que más me tiene inquieto es que no demos el valor a la palabra que merece. Y lo veo en muchos de nosotros. Solamente es un sermón de domingo, cuando eso es el pan que debe alimentar durante toda la semana, que debe estar rumiando la oveja que escucha, como el pasto delicado que el pastor celestial ha deseado que coma ese domingo y toda la semana. Venimos a escuchar muchas veces un mensaje y ya está. La mayoría de veces salimos satisfechos porque el Señor usa a los mensajeros, pero no damos la importancia a la palabra que tiene. Primera de Corintios 1:21 dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, Dios nos salvó y nos sigue salvando. Amén. Dios nos rescató y nos continúa rescatando. Yo quisiera que os concienciarais de esto, de dar el valor a la palabra que tiene. No es un sermón de domingo. No es que el pastor ha querido predicar esto. Durante toda mi experiencia como predicador, ya son 15 años. 16 años. Durante 16 años, en casi la mitad de ellos me centré en el cómo predicar. Ahora estoy entendiendo que no importa el cómo, lo importante es el qué. El tema que quiero que entendáis es que el qué se predica quizás sea la voz de Dios para ti. Amén. ¿Sí? ¿Sí? ¿No lo parece? Si creéis esto, no lo parece. No lo parece. Lo que el pastor busca durante toda la semana, ¿qué necesita esta gente? O que viene un hombre a predicar, ¿qué necesita este pueblo? Y es dado por Dios, quizás, probablemente,
sea la voz de Dios para usted. Es tan importante eso, como que tendríamos que temblar cada domingo. Dar el valor a la palabra que merece. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Le agradó al Señor. Quiso hacerlo así. El problema del hombre empieza cuando cree que la palabra es la voz de Dios. Tito, Alba, Paolo, el problema del hombre empieza cuando éste cree que la palabra es la voz de Dios. Cuando alguien cree que las Escrituras son la voz de Dios, empezaron los problemas. Amén. Así es. Es que parece obvio, estamos en una iglesia evangélica, predicamos la Biblia. Esta verdad está ausente en la mayoría de iglesias. Cuando el hombre empieza a creer que la palabra, la Escritura, es la voz del Creador, han empezado los problemas. Y en ese mismo momento, cuando empiezan los problemas, empieza la solución. En ese mismo instante, cuando uno cree que lo que hay aquí es la voz de Dios, en ese mismo instante empiezan los problemas. Las características que hoy día podemos señalar en cuanto a iglesias evangélicas, es muy triste decir constantemente, lo avisamos de esto, de que la mayoría de iglesias evangélicas no creen que la Biblia sea la voz de Dios. Lo creen en una forma teórica, pero no a la práctica. Ningún pastor se atrevería a decir desde el púlpito, bueno, sí, creo que Jesús Adrián Romero lo dijo el otro día, creo. Ningún pastor se atrevería a decir desde el púlpito que la Biblia no es la voz de Dios, pero con sus hechos y a la hora de ministrar la Biblia a la iglesia, lo niegan. ¿Me explico? Hay una disociación entre el que teóricamente crea la iglesia que la Biblia es la palabra de Dios, a la práctica constante de esa verdad fundada en nuestros corazones. ¿Todos ustedes creen que la palabra es, las Escrituras es la voz de Dios? Usted tiene un problema. Yo tengo un problema. Porque en ese mismo momento que creemos esto, nuestra vida tiene que adecuarse a este libro. Es más importante el que no se queden el domingo ustedes con cómo ha sido el mensaje. Quédense con qué ha hablado Dios. Es más importante el qué que el cómo. A los hombres nos gusta el cómo. Obviamos el qué. El cómo nos gusta que sea ungido, respaldado, con detalles, con revelación. No importa, eso es semi-importante. Lo que es totalmente importante es el qué. Porque en el cómo habrá humanidad. En el qué habrá divinidad. El cómo se diga será la expresión del propio pastor, predicador, pero el que se diga debería ser la voz del Señor para nosotros. El valor de la palabra. Estoy muy persuadido a que entendáis esto. No creéis en la práctica que el domingo Dios hable.
¿No lo creéis? Porque cuando salimos afuera hay una fiesta. Y muchas veces tendría que haber un entierro. No significa que no nos alegremos. Significa que tomemos la palabra en consideración como la voz de Dios. Porque agradó a los hombres, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El valor de la palabra. La palabra dice de ella misma que es la voz del Señor. En otras palabras, valga la redundancia, Dios es el autor de este libro. Me emociono. Dios es el autor de este libro. Y lo que Dios dice de este libro es tan importante como que vamos a averiguarlo esta tarde. Vayamos a Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. Esto dice las Escrituras de ella misma. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que el Señor vuestro Dios, del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Repito, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. No añadir a la palabra, ni disminuir de ella. No solo significa que al estar copiando la palabra no se pueda añadir nada, ni disminuir, ni quitar nada, sino que no quitarás importancia de la palabra de Dios, ni le restarás a la palabra el mérito y el valor que ella en sí misma tiene. No lo harás. Así dice el Señor nuestro Dios. No tenemos ninguna autoridad de poner o quitar nada a la palabra. Los predicadores no tenemos ninguna autoridad de saltarnos capítulos de la palabra. No tenemos absolutamente ninguna autoridad de no mostrar toda la palabra a la iglesia. No tenemos ninguna autoridad de decir cosas por encima de la palabra. Cuando la palabra calla, usted debe callar. Donde la palabra guarda silencio, usted debe guardar silencio. Yo debo guardar silencio. No tenemos ninguna autoridad para poner. Nuestra interpretación es cieno delante de la palabra de Dios. Deuteronomio 12:32. Dice así: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. ¿Veis? No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Hermana, hermano, lo que Dios manda está en su palabra. ¿Usted quiere oír la voz de Dios? ¿Quién quiere oír la voz de Dios?
Dios ha dicho, lee mi voz. Para oír la voz de Dios, se tiene que leer la voz de Dios. La voz de Dios no se oye, la voz de Dios se lee. ¿Usted quiere una revelación para su vida? ¿Quiere una profecía para su vida? Lea la palabra. Debemos tener mucho cuidado con la palabra de Dios. No tenemos ningún derecho de sentarnos frívolamente en una mesa, en un hospital, y empezar a hablar de la palabra como que fuera algo más entre nosotros. Y tomarla y hablarla, y hermanos, hay que tener mucho cuidado y respeto a la palabra de Dios. Uno no puede abrir la palabra y ya está. Uno tiene que cuidar este libro como que es la voz del Señor. En las conversaciones da rienda suelta a opiniones que creemos nosotros, y quizás un inconstante se quede con la opinión de un hermano mayor y solo fue una opinión y no está en absoluto fundado en la palabra del Señor, solo fue una interpretación de un hermano. No tenemos ningún derecho, tenemos que ir con mucho cuidado de hablar la palabra de Dios. Hermano, hermana, Dios es completo. Amén. Dios no necesita nada. Hay quien es tan, ¿cómo podría decirlo para no insultar? Torpe, es muy bajo ese adjetivo. Es tan torpe que dice que Dios necesita al hombre, y que necesita una iglesia, y que necesita no sé qué. Dios está completo con sí mismo. No necesita nada. Dios no necesita una iglesia, ni necesita que le cantemos, ni necesita adoración. No necesita. La palabra necesidad no está en su alma. Y hago un antropoformismo, por supuesto. Si Dios es completo, la palabra de Dios es completa. Quiso el Señor que en 66 libros Él nos diera la revelación de su pensamiento conformado en su carácter, persona y deidad. Dios no necesita nada de usted. No necesita nada de mí. Yo necesito todo de Él. Amén. La palabra no necesita de usted. ¿Lo digo? Sí. La palabra no necesita de su ayuda. Usted no debe ayudar a la palabra. ¿Cómo lo diría cuando testificamos para que no le suene tan fuerte? No ayude a la palabra. No quiera ayudar, suéltela solamente. ¿Cómo le explicaría? Porque él no puede entender esto. ¿Quién eres tú para explicar? Escúchame. Tú suelta la palabra y deja que el Espíritu de Dios actúe. La palabra no necesita de nuestra ayuda. Es completa. Aleluya. Completa. Completa. Segunda de Samuel 22, 31. Aleluya. Está el Señor aquí hoy. En cuanto a Dios, perfecto es su camino.
y acrisolada la palabra del Señor. Escudo es a todos los que en Él esperan. Aleluya. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada significa purificada. Purificada la palabra del Señor. Y fíjate, escudo es a todos los que en Él esperan. Usted no es el escudo de la palabra. La palabra es el escudo del cristiano. La palabra es perfecta porque servimos a un Dios perfecto. Y su palabra, y no solo la palabra en completo, sino cada letra, cada trazo, cada mancha de tinta es verdad. La palabra no necesita de nuestra ayuda. Dejemos ya de ayudar a la palabra. ¿Cómo podría testificar a mi madre para que entendiera que está errada? No necesita la palabra su ayuda. Usted suelte la palabra. ¿Cómo podría hacer para que vinieran a la luz y abrieran los ojos? No quiera ayudar a la palabra. Suéltela. Charles Spurgeon estuvo un día en un seminario que le hicieron esta pregunta: Pastor, ¿cómo defendería usted la palabra? Y Spurgeon dijo: defender yo la palabra de la misma manera que defendería un león. Yo lo suelto y se defiende solo. La palabra se defiende sola. A usted no le toca añadir ni quitar. Suéltela. No necesita la palabra de nuestra ayuda. Proverbios 30, 5 y 6. Aleluya. Y dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es, otra vez, escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Toda palabra de Dios es limpia. Cuando dice limpia, no solo significa que está limpia, sino que es imposible ensuciarla. Aleluya. Aunque la predique un borracho, es la palabra de Dios. Aunque un texto de la palabra esté en el lavabo más sucio de la peor cárcel de la tierra, ese texto está limpio porque es palabra de Dios. Y ese texto puede convertir a un preso, aunque está en el peor de los lugares. La palabra en boca de hipócritas tiene poder. Otra oportunidad. La palabra en la boca de los hipócritas tiene poder. Yo he sido convertido en un lugar donde hay pastores hipócritas. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Me han pastoreado borrachos, pero la palabra tiene poder. Nadie puede ensuciarla. Es limpia. Y aunque yo pierda, aunque yo no sea, lo que os doy es limpio. Y aunque este sea un pecador, y lo es, la palabra es limpia.
Él es escudo a los que en Él esperan, el mismo texto que hemos leído, solamente que cambia el sustantivo. Allí era la palabra, aquí es el Señor, porque la palabra y el Señor son lo mismo. El Verbo fue hecho carne. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hay un texto en Romanos que dice así: sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos. Aleluya. Quien empieza a creer que la palabra de Dios, la palabra escrita es la voz de Dios, ya sabe, entiende de que los hombres somos todos mentirosos. Yo, mentiroso. Usted también. Sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos. ¿Sí? Sí. Sí y amén. Sí y amén. Que no nos reprenda el Señor porque añadamos o quitamos nada de la palabra. Que no le quite usted la importancia el día domingo. Que no le quite la importancia hoy jueves del testimonio de las Escrituras en usted. Que no nos reprenda en el día de su enojo. Jeremías 1:17. Jeremías 1:17. Dice así la palabra del Señor. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Usted adquirió una responsabilidad cuando dijo sí al Señor. ¿Qué responsabilidad? El ser un defensor de la palabra de Dios. Y esa responsabilidad lleva consigo en sí mismo el no temer delante de los hombres a hablar la palabra de Dios. Porque quien se avergüence de ella, Dios se avergonzará de él. Y no puede usted temer en decir: ¿dónde está vuestra valentía? Que antes testificabais. ¿Qué ha pasado? ¿Quién os ha estorbado? ¿Dónde están aquellas conversaciones que os llevaban a la guerra? No temas delante de ellos, no sea que yo te quebrante. Jeremías 26:2. Así ha dicho el Señor: ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Señor todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Una de las responsabilidades de los voceros es no retener las palabras. Al pastor se le llama un extremista, un desequilibrado, y es porque no retiene las palabras. Cuando alguien cree que este libro es la palabra del Señor, es cautivo de la verdad y tiene que predicar todo lo que hay en este libro. Hacemos un inciso en Romanos capítulo 1, un texto extraño. Hablo con ironía. Verso 18. Es un texto que se coge de la mano a Jeremías 26:2. Capítulo 1 de Romanos, verso 18. Y quien no lo tenga subrayado, ya que lo subraya en su Biblia. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voy a repetir este texto.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Saben qué está hablando aquí, pequeña Tamara? Está hablando que no solo la ira de Dios se revela contra los que mienten, hay un juicio para los mentirosos. Dice que la ira de Dios se revela contra los que saben la verdad y no la dicen. Contra los que tienen este libro y no lo predican. Contra los que saben, conocen, han visto, han sido abiertos sus ojos y retienen la palabra. La ira de Dios, el juicio de Dios va en contra de ellos. Tenga usted temor de retener la palabra. Predique a tiempo y fuera de tiempo. Hable la palabra del Señor. Oh, pecador que me escuchas, suelta la palabra cual león que es soltado y destripa la presa. Gloria tenga su santo nombre. No retengas nada. No somos políticos, hermanos, que debemos agradar a los hombres. No tenemos, el Señor me ayude a esto, yo lucho en contra de esto. Lucho mucho porque me causa ansiedad defraudar a los hombres. Muchas veces. Que el Señor me perdone. Pero cuando vivo en oración, se me va esa ansiedad por el defraude, porque compro la ansiedad por el defraude de Dios. Nosotros no somos políticos que tenemos que adquirir votos. La palabra de Dios no está en venta. Dios no busca voto de nadie. No necesitamos que venga la gente a la iglesia. Es Él quien los traiga. Si usted muda la palabra, escuche bien ahora, si usted muda la palabra, vendrá gente a la iglesia que cuando se encuentre con la palabra la va a echar. ¿Entiende? No somos nadie para modificar el mensaje, para mudarlo. No podemos hacerlo. Usted suelte la escritura, diga un texto. Diga un texto. No interprete, diga un texto. No somos alcaldes, somos esclavos de la palabra. Esclavos de la palabra. Salmo 19, versos 7 al 11. Así dice la palabra del Señor. La ley del Señor es perfecta. Fijaros, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos. Anda, que alegran el corazón. Aleluya, amén. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad y todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el oro muy afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Saben qué está diciendo David? Por norma escrita en la misma palabra, todos los reyes de Israel tenían una copia de la Torá y la tenían que leer cada día. Todos. Esa era la norma. Estaba escrito. Todos los reyes leerán la palabra del Señor, no sea que se desvíen. David está diciendo que con el libro de Levítico le basta. David está viendo la completa palabra del Señor en un libro de leyes. David está observando y comprende
que el Dios que es completo ha hecho completa la ley para él. Y dice: los mandamientos de Dios son rectos y alegran el corazón del hombre. ¡Aleluya! ¿Te alegra el corazón? ¿Te alegran el corazón los mandamientos? La ley del Señor es perfecta. Está diciendo, la Torá es perfecta. Perfecta. Completa, perfecta. ¿Cuántas horas pasamos leyendo la ley del Señor? La ley. Y vuelva a leer los 10 mandamientos, y vuélvalos a leer, y vuélvalos a leer, y deleítese en ellos. Y si quiere aún más deleitarse, no solamente haga eso, sino vaya a Mateo 5, cómo el Señor los interpreta. Y deleítese aún más. Es perfecto. Deseables más que el oro. Una pregunta. Hermanos, hermanas, ¿qué haríais por el oro? Si mañana dijeran, hay una montaña aquí en Barcelona que están sacando oro y puede ir todo aquel que quiera, ¿qué haríais? Decidlo, sed sinceros. Nos vemos todos allí a las 7 de la mañana. David dice que este libro es más deseable que una montaña de oro. Aleluya. Uno de los placeres más grandes que tiene el hombre en la tierra es leer las Escrituras. Es uno de los vicios legales que Dios nos permitió tener. Y no se preocupe si no la entiende, limpia sola. Aunque usted diga, es que no estoy entendiendo nada, lea una genealogía, ya le está limpiando. Cada coma de esta palabra limpia. Es que no entiendo, es que soy tan torpe, no se preocupe, la está limpiando. El testimonio de su ley es perfecto. Alegra el corazón del hombre. ¿Qué haría usted por oro? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted por esto? Esto es lo que nos ha salvado. Ahora podría llorar, vamos a seguir. Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Señor, fijaros la promesa. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. El verbo tendría que ser más exacto, dicho así: fijada está tu palabra en los cielos. Fijada, inamovible. ¿Usted puede ver algo en los cielos? Le muestro la forma. Cierre los ojos y usted verá el cielo. La palabra y la oración es el testamento que nos ha dejado el Señor Jesús. El cielo está por encima de nosotros, por encima de todos nosotros está la palabra. No la tengamos como tanto familiar, como algo tan familiar que podamos usarla, tengamos temor. Es más alta que nosotros.
temor de hablar. Cuando me hablan por WhatsApp, hermano, ¿qué quiere decir esto? Me ofende. Me llaman no, yo digo, por WhatsApp no. A veces no sé la respuesta, otras veces sí, pero por WhatsApp no. Esto no se puede estar en un mercadillo, en una cena. Voy a preguntarle al pastor, porque esto no va así, hermanos. Esto es la corona. Ante esto nos debemos mostrar. Este libro. 119, 97, 104. Lo voy a leer. Y no cabe más que sonreír cuando leemos esto y que nos quebrante el Señor. No cabe más comentario. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que a mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Fíjate, no dice que siempre Él está con los mandamientos, dice que los mandamientos están con Él. Porque aunque usted se quiera ir, los mandamientos le persiguen. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Sobran las palabras. Sobran las palabras. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una tilde, una jota, son las más pequeñas marcas de la escritura hebrea. Una tilde, un acento, una jota pueden cambiar una vida. Y si usted cambia el acento, puede mandar una vida al infierno. Pongo siempre este ejemplo de Barrio Sésamo. Siempre. Si usted cambia el acento a un nombre, la persona ya no se gira al llamarla. Siscató. Sisquetó. Bueno, él sí, se gira siempre. He cogido el peor ejemplo de todos. Porque le han quitado el acento 30 veces y se lo han puesto. Conchi. 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 Conchi deja de ser Conchi. Ella no se llama Conchi. Se llama Conchi. ¿Hemos cambiado alguna letra del nombre? Ninguna. Solo le hemos cambiado el acento. Es impresionante, ¿verdad? Barrio Sésamo. Hola, soy Coco. Si usted cambia el acento a la palabra y pone el acento donde no está, la palabra cambia por completo. Dios no es amor, amor, amor. Dios es santo, santo, santo. Hoy se ha cambiado el acento y ponen el acento en las cosas que Él no quiso que se pusieran. Por eso ese camino es camino de mentira. Se cumplirá toda la palabra. Juan 17, 17.
no cambie el acento. Terminamos. La oración sumo sacerdotal del Señor Jesús a sus discípulos dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Alguien quiere ser santo? La palabra es el instrumento que usa Dios para santificar. La verdad es lo que usa Dios para santificar. ¿Y qué es santificar? Separar. La palabra ofensiva te separa de lo que tú eres. La palabra que ofende y hiere te santifica, te separa. La oración. ¿Creéis que el Padre oyó a Jesús? ¿Creéis que hizo caso el Padre al Señor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Padre oyó esta oración. Y esta oración sigue vigente. El Padre está santificando a su pueblo solo de una manera: por la palabra, por la verdad. La palabra es lo que nos santifica. El leer las Escrituras es lo que nos santifica. 2 textos más. Tito 2:1. Lo leo yo, ya voy yo. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Nadie puede hablar sana doctrina si no lee la doctrina. Nadie puede hablar la sana doctrina si no se instruye de la palabra. No de teología, que también. Hablo de la palabra, las Escrituras. Apocalipsis 22, 18, 19. Último texto. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Habéis visto cómo aparentemente Juan se equivoca? Voy a repetir. Yo testifico, tendría que decir, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este CD. No lo pilláis. Yo testifico a todo el que oye las palabras de este CD. Dice el que oye las palabras de este libro, porque cuando alguien lee, oye. Gloria a su nombre. Son cosas tan grandes. Cuando alguien lee, oye. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué plagas están escritas en este libro? Los ojos se derriten en las cuencas, el hombre busca la muerte y no la halla, etc. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, es decir, seleccionare cosas para hablar, pero no hablare todo el consejo, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Amén. Familias del camino, hay que predicar toda la palabra en casa. No añada más, pero tampoco quite nada. La palabra es la verdad. ¿Qué valor tiene para usted la palabra? ¿Qué valor tiene el mensaje? Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cierre sus ojos.
Si yo añado algo de la palabra que no está, estoy diciendo, escuchen bien, esto es un pecado gravísimo. Si yo añado algo de la palabra que no está, estoy diciendo que Dios se dejó cosas que no dijo. Es muy fuerte. Y si yo quito algo, estoy diciendo que Dios habló demasiado. ¿Qué valor tiene para usted la palabra? Oremos al Señor. Oremos. Sí, Padre. El valor de la palabra. El problema del hombre empieza cuando cree que la palabra es la voz de Dios. El problema de las iglesias empieza cuando creen que la palabra es la voz de Dios y parece algo obvio, pero no se lleva a la práctica. Gracias por tu palabra, que es acrisolada. Escudo a los que en ti confían. Aleluya. 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 Gloria a tu nombre. Sigamos orando, hermanos.